se mide por la ropa que alguien viste o el trabajo que realiza, espera a escuchar esta historia. Durante años, fue invisible. No para quienes realmente lo conocían, porque en realidad nadie se había detenido a conocerlo, sino para esa masa de personas que pasaban frente a él cada mañana como si fuera parte del mobiliario urbano. Vestía un overol anaranjado con reflejantes, las manos curtidas, el sudor pegado a la piel desde las 3 de la madrugada. Su nombre era Rubén, pero todos lo llamaban simplemente el basurero. Recorría las mismas calles cada día, empujando el enorme carrito de recolección. Saludaba a quien se cruzara, aunque casi nunca le devolvían el gesto. Solo la señora Carmen, una anciana que barría su acera con más energía que una tormenta, le regalaba una sonrisa y un pan dulce envuelto en servilletas. A veces Rubén lo guardaba en el bolsillo del pantalón para comérselo después, mientras el sol salía entre los edificios grises de la ciudad. Vivía solo, en una habitación alquilada cerca del basurero municipal. No tenía lujos, ni familia. Solo una radio vieja que le hacía compañía en las noches, cuando terminaba su turno y se recostaba, agotado, sobre un colchón delgado. En esa radio escuchaba noticias, pero también programas de poesía. Y ahí, en silencio, recitaba en voz baja los versos que nadie pensaba que él conocía. «Parece mentira que con lo que ganas, todavía sigas aquí», le dijo un joven recolector nuevo una vez, riéndose. «¿Nunca pensaste en algo mejor?» Rubén solo sonrió, como quien guarda muchas palabras pero prefiere no usarlas. Lo que nadie sabía es que él no siempre fue basurero. En otro tiempo, Rubén había sido mecánico, esposo, incluso padre. Pero una tragedia, una que aún lo perseguía como un eco lejano, le había arrebatado todo eso. Y aunque el cuerpo seguía moviéndose, empujando su carrito cada día, el alma se le había quedado anclada en una curva de carretera, donde perdió a su pequeña hija en un accidente que nadie supo explicar del todo. Desde entonces, Rubén no hablaba mucho. Había aprendido a vivir con poco y a dormir con menos. Pero también había aprendido a ver lo que otros no veían, los detalles, los sonidos, los silencios. Y una madrugada, ese don que parecía inútil, se convirtió en salvación. Fue en la calle Bolívar, justo frente a un contenedor azul que siempre rebosaba de bolsas negras. La ciudad dormía. Solo se escuchaba el zumbido de los cables de electricidad y el crujir de sus pasos sobre el asfalto húmedo. Hasta que, entre todo ese silencio, lo escuchó. Un quejido. Un llanto. Muy tenue. Como un animal herido. Como una súplica ahogada. Se quedó quieto. Cerró los ojos. Y volvió a escuchar. Ahí estaba de nuevo, ese sonido agudo, tembloroso, humano. Rubén dejó el carrito, corrió hacia el contenedor y comenzó a remover las bolsas. 1, 2, 3, hasta que sintió que algo dentro de una de ellas se movía. La abrió con manos temblorosas. Y lo que vio, le detuvo el corazón. Un bebé. Envuelto en una toalla vieja, cubierto de residuos, con los ojos cerrados, y vivo. El alma de Rubén se quebró en 1000 pedazos. Sintió como si el tiempo se hubiese detenido, como si el universo le devolviera una parte que había perdido hacía años. No gritó. No lloró. Solo lo tomó entre sus brazos, lo envolvió en su chaqueta, y corrió sin pensar. Ese momento, esa decisión, ese acto silencioso, cambiaría el destino de más de una vida. Pero lo que nadie sabía, era quién era realmente. Y lo que acababa de hacer, lo pondría frente a todos, como nunca antes. Rubén no esperó. Apenas sintió el calor de aquel bebé en sus brazos, corrió. No le importó dejar el carrito en mitad de la calle. No pensó en si estaba haciendo bien o mal. Solo sabía una cosa, ese niño estaba vivo, y cada segundo contaba. El hospital más cercano estaba a 7 cuadras. 7 eternas cuadras que atravesó con el corazón en la garganta, esquivando charcos, cruzando avenidas, sin dejar de mirar el diminuto rostro de aquel ser que apenas respiraba. Su chaqueta, sucia y rota, servía ahora de abrigo para proteger a alguien que no conocía, pero que ya sentía suyo. Cuando llegó a urgencias, gritó por primera vez en años. Un bebé. Lo encontré en la basura. Está vivo. Las enfermeras corrieron. Médicos aparecieron como relámpagos. Lo separaron de inmediato del pequeño, y Rubén sintió como si le arrancaran algo de su pecho. Se quedó parado, con las manos ensangrentadas por restos de vidrio del contenedor. Nadie le preguntó su nombre. Nadie quiso saber cómo lo había encontrado. Solo lo miraban como si fuese parte del problema, no de la solución. ¿Y usted qué hacía ahí?
Le preguntó un oficial que apareció minutos después. Trabajo en limpieza urbana, respondió Rubén, con la voz aún agitada. Estaba haciendo mi ruta. ¿Y dice que lo encontró en una bolsa? Rubén asintió. El policía no tomó nota de su nombre. Ni siquiera le pidió identificación. Solo asentó con la cabeza, anotó algo en una libreta y se fue. Nadie se detuvo a decirle gracias. Pasaron horas. Rubén no quiso moverse. Se sentó en una banca del pasillo, con las manos entrelazadas y la vista fija en la puerta de neonatología. A veces pasaban médicos. A veces enfermeras. Nadie se dirigía a él. Como siempre, era invisible. Solo que esta vez, se sentía más presente que nunca. Al amanecer, una mujer de bata blanca se le acercó. El bebé está estable. Tiene hipotermia, pero va a salir adelante. Llegó justo a tiempo. Rubén sintió que podía respirar otra vez. ¿Puedo saber si tiene familia? La doctora negó con la cabeza. No, pero llamamos a protección infantil. Lo van a poner en custodia hasta que puedan asignarle una familia de acogida. Rubén bajó la mirada. ¿Y cómo le van a poner? Todavía no lo sabemos, respondió ella con una sonrisa amable. ¿Usted quiere ponerle un nombre? Rubén la miró sorprendido. No esperaba esa pregunta, ni ese gesto. Se quedó en silencio unos segundos, y luego dijo, con voz temblorosa. Luz, porque en la oscuridad, lloró y fue escuchado. La doctora anotó el nombre. Luz. Aunque era niño, aunque no encajaba con lo común, a nadie le pareció raro. Porque Luz era exactamente eso, una chispa de vida que había resistido al abandono, a la muerte, al olvido. Rubén regresó a su rutina. El carrito seguía en la calle Bolívar, donde lo había dejado. Nadie lo había movido. Como si el mundo entero no hubiera notado su ausencia. Volvió a empujar la basura, a saludar sin que lo miraran, a escuchar poesía en su radio vieja por las noches. Pero algo dentro de él había cambiado. Soñaba con Luz. Se preguntaba si estaría bien, si estaría con una familia que lo cuidara. Pasaba por el hospital cada madrugada, como si pudiera sentirlo respirando tras las ventanas altas del edificio. No pedía nada. Solo quería saber que seguía vivo. Una noche, escuchó en las noticias que un recién nacido había sido rescatado de la basura. La nota fue breve. No mencionaron su nombre, ni el de Rubén. Gracias a una llamada anónima, decían. Él no llamó. Nadie llamó. Pero a nadie le importaba corregirlo. Rubén no reclamó. No le hacía falta el crédito. Solo quería que el niño viviera. Y mientras tanto, volvía a sus rutas. A sus silencios. Una tarde, mientras vaciaba los botes de una escuela privada, escuchó a unos niños reírse de él desde el segundo piso. Mira al mugroso. Debe dormir con las ratas. No dijo nada. Bajó la mirada. Siguió recogiendo los desperdicios. Porque si algo había aprendido en la vida, es que el valor de un hombre no se mide por cómo lo ven, sino por lo que hace cuando nadie lo está viendo. Lo que Rubén no sabía, es que ese niño que había salvado no solo estaba creciendo fuerte. Estaba creciendo con una historia que, algún día, haría que el mundo entero volteara a ver al basurero de la ciudad. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Habían pasado 17 años desde aquella madrugada. Rubén ya no empujaba su carrito por las calles, al menos no como antes. Le costaba un poco más la espalda, y sus manos se entumían en las mañanas frías. Pero seguía saliendo con su uniforme naranja y su gorra deslavada, saludando con un gesto a quien le dirigiera una mirada. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Pero cada vez que pasaba frente a una guardería o veía a un niño correr en la calle, pensaba en él. En Luz. Aunque sabía que probablemente ya no llevaba ese nombre, Rubén jamás lo llamó de otra forma en su mente. A veces soñaba con él, imaginándolo grande, con voz firme y mirada decidida. Otras veces lo imaginaba en peligro, y despertaba con el corazón desbocado. Una tarde cualquiera, mientras tomaba su cafecito en un vaso de unicel en una banquita de la colonia, Rubén escuchó en la televisión de la tienda un anuncio que le robó la atención. Hoy en Historias de Vida, un joven revela en cadena nacional el milagro que le salvó la vida de recién nacido. No te lo pierdas esta noche. No supo por qué, pero algo dentro de él se encendió. No era la primera vez que escuchaba historias así, pero algo en el tono del narrador, en la música de fondo, en el énfasis en milagro, le hizo apretar el vaso con más fuerza. Esa noche no durmió. Buscó un pequeño televisor viejo que le había regalado un vecino tiempo atrás y trató de sintonizar el canal. Se le iba la señal.
A veces la imagen se congelaba. Pero justo cuando iba a darse por vencido, apareció el rostro del joven. Tendría unos 18 o 19 años. Ropa sencilla, sonrisa amable. Mirada limpia. El presentador habló primero. Hoy tenemos con nosotros a Esteban Rivas, un joven que no solo ha superado las probabilidades, sino que viene a contarnos una historia que nadie esperaba. Esteban, ¿puedes contarnos qué pasó el día en que naciste? Rubén se inclinó hacia la pantalla. Sus dedos temblaban. El joven tomó aire. Fui abandonado, dijo, con voz serena. Mi madre biológica me dejó en una bolsa de basura, a pocas horas de haber nacido. Nadie sabe por qué. Nunca se supo quién fue. Pero alguien me escuchó llorar. Y me salvó. Rubén sintió un nudo en la garganta. Sus ojos empezaron a llenarse de agua. ¿Y sabes quién fue esa persona? Preguntó el presentador. Esteban sonrió. No del todo. Solo sé que era un trabajador de limpieza. Un recolector de basura. Nadie registró su nombre. Nadie lo entrevistó. No salió en los periódicos. Pero sé que sin él, yo no estaría aquí. Y hoy, quiero dedicarle esto. Sacó de su bolsillo una medalla de oro. Este premio nacional que gané por excelencia académica, se lo quiero dedicar a ese hombre. Y espero, si está viendo esto, que sepa que su acto de amor cambió mi destino. Rubén ya no podía contenerse. Sus lágrimas caían sin control. Lloraba en silencio, como tantas veces antes, pero esta vez, con una emoción nueva. Como si cada lágrima lavara años de invisibilidad, de desprecio, de anonimato. El conductor se puso de pie. Esteban, tenemos una sorpresa para ti. Investigamos. Fuimos al hospital. Buscamos los registros. Y después de mucho insistir, creemos haber encontrado a la persona que te rescató. Queremos presentártelo. Él no lo sabe. Él no espera esto. Pero está viendo el programa en este momento. Rubén se quedó inmóvil. Su corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Se llama Rubén Méndez. Vive en la colonia El Paraíso. Y hoy, queremos que todo México sepa quién es. En la pantalla, apareció una foto suya. Vieja, amarillenta, sacada probablemente de algún archivo municipal. Rubén se tapó la boca con las manos. No entendía cómo lo habían encontrado. Pero ahí estaba. Su rostro. Su nombre. Su historia. Esteban se llevó las manos al rostro, conmovido. ¿Puedo conocerlo?, preguntó, con la voz quebrada. Ya está en camino, dijo el conductor, sonriendo. Está a unas cuadras del estudio. Rubén no escuchó más. Tocaron su puerta. Eran los productores. Le ofrecieron llevarlo en un auto privado. Le dieron una camisa nueva. Le preguntaron si estaba listo. No dijo que sí. Solo asintió. Esa noche, por primera vez en su vida, lo aplaudieron de pie. Ese fue el momento en que Rubén dejó de ser invisible y se convirtió en símbolo de humanidad para todo un país. El estudio estaba lleno de luces, cámaras y expectación. Pero Rubén, sentado en el sillón central, no veía nada más que los ojos de aquel muchacho que había salvado hacía casi 2 décadas. Lo miraba como si lo conociera desde siempre, aunque era la primera vez que se encontraban cara a cara. Esteban, con lágrimas contenidas, apenas podía articular palabra. Gracias, fue lo único que alcanzó a decir al principio. Gracias por haberme salvado cuando nadie más me quería en este mundo. Rubén no respondió enseguida. Tragó saliva. Miró sus propias manos, curtidas por años de cargar desechos que nadie quería tocar. Y luego lo miró a él, a ese joven que ahora brillaba como un ejemplo para todo el país. No sabía si debía hacerlo, dijo con voz ronca, pero firme. Tenía miedo de que fuera demasiado tarde. Pero cuando te oí llorar esa noche, entendí que hay llantos que no se pueden ignorar. El público estalló en aplausos. Pero para Rubén, todo ese ruido se apagó. Solo sentía una paz que nunca antes había experimentado. Una tranquilidad que no venía del reconocimiento ni de la fama, sino de algo mucho más íntimo, la certeza de que su existencia había valido la pena. Luego de esa aparición, la historia se volvió viral. En cuestión de horas, medios nacionales e internacionales compartieron la noticia. El basurero héroe, lo llamaban. Pero Rubén siempre corrigió, con humildad. Solo soy un hombre que escuchó un llanto, y no pudo mirar a otro lado. El municipio le otorgó una medalla al mérito civil. La universidad donde estudiaba Esteban le ofreció una beca honorífica para quien portara su nombre. Pero lo más importante de todo fue lo que ocurrió una semana después,
en una ceremonia íntima. Esteban lo invitó a su graduación anticipada, no solo como invitado, sino como quien colocaría su birrete. Quiero que seas tú quien me entregue este título, don Rubén, porque sin ti, ni siquiera estaría vivo para recibirlo. Rubén temblaba. Nunca se había puesto un traje. Ni siquiera sabía cómo caminar entre tanta gente elegante. Pero allí estaba, con los ojos húmedos y la sonrisa desbordada, colocando el birrete a ese joven que se había convertido en su mayor orgullo. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó Rubén mientras se abrazaban. Quiero ser trabajador social. O tal vez abrir una fundación para niños abandonados. Pero más que nada, quiero que todos sepan que las vidas más valiosas a veces están donde menos se espera. Rubén no contestó. Solo lo abrazó más fuerte. Porque en ese instante entendió que no había criado a un hijo, pero sí había encendido la chispa de una vida que iluminaría a muchos más. En los meses siguientes, Rubén siguió trabajando, pero ya no era el mismo. La gente comenzó a saludarlo con respeto. Algunos vecinos le ofrecían comida, ropa o simplemente compañía. Los niños lo llamaban Don Héroe. Y por primera vez, él mismo empezó a creérselo un poco. Pero lo más conmovedor de todo ocurrió una tarde en la que, sentado en su banquita habitual, Rubén recibió un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía antigua, él, sosteniendo a Esteban envuelto en una manta. Una imagen que alguien, quizás un paramédico o enfermero, había tomado aquella madrugada. Al reverso, escrito a mano, se leía: Nunca fuiste invisible. Solo estabas esperando el momento justo para brillar. Rubén lloró. No de tristeza, no de soledad, sino de algo mucho más hondo. De gratitud, de plenitud. Porque ahora sabía que, aunque su vida estuvo llena de basura, su corazón siempre supo dónde encontrar lo verdaderamente valioso. Dinos qué te pareció esta historia, déjanos saber en la caja de comentarios y suscríbete al canal Testimonios Anónimos. Relatos que conmueven, historias que perduran.
Si alguna vez creíste que la grandeza